¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Les saluda Slobodan Wilches. Hoy miércoles 13 de junio y la noticia más importante en Colombia tiene que ver con la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala de la Fiscalía que ha ordenado la captura del exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y de la fiscal general de Colombia Luz Adriana Camargo, acusándolos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias y colusión por el caso Odebrecht. Nicolás Rodríguez. La justicia guatemalteca emitió una orden de captura en contra del exministro de Defensa Iván Velásquez y la actual fiscal general Luz Adriana Camargo en el marco del escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht. La solicitud es hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien anunció que ambos enfrentan cargos por delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión. Y es que según esta fiscalía, los señalados habrían actuado en el pasado en favor de los intereses de la empresa brasileña durante las investigaciones vinculadas a la red de sobornos que la multinacional tejió en América Latina. Curruchiche acusó directamente a Velásquez, quien fue el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de ser el líder de la estructura criminal que había favorecido además a Odebrecht con un monto superior a los 3.000 millones de quetzales para el Estado guatemalteco, que en dólares sería 400 millones de dólares. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. Y es que el exministro de Defensa y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad reaccionó públicamente a la orden de captura en su contra emitida desde la justicia guatemalteca. A través de un mensaje en su cuenta de X, confirmó y rechazó la acusación y apuntó directamente contra las autoridades que impulsan este proceso. Mencionó lo siguiente, abro comillas: ahora a la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la Fiscalía ha obligado al exilio, escribió el exministro en este pronunciamiento. Además, señaló que esta acción judicial hace parte de una campaña de persecución por parte de los funcionarios de esta entidad internacional. Entre tanto, la Cancillería colombiana rechazó las órdenes de captura solicitadas por estos dos. Afirmaron que esta acción carece de sustento jurídico y que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha abierto los canales diplomáticos para expresar esta preocupación. En el comunicado también señalan lo siguiente: la comunidad internacional sabrá reconocer esta acción como parte de una instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales. Y a propósito, hay una polémica que rodea a la fiscal Luz Adriana Camargo. Recientemente fue denunciada en Colombia por la Red de Veedurías Ciudadanos, que la acusa presuntamente de interferir en el proceso judicial que se adelanta contra la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, recordemos, involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Juan Esteban Quintero. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entra en una fase decisiva en el caso de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz. El próximo 12 de junio será acusada formalmente por 2 delitos, lo que implica que se le agota el tiempo para acceder a beneficios ofrecidos por la Fiscalía en caso de que decida aceptar su responsabilidad en la entrega de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name. Sin embargo, en medio de ese proceso han salido a la luz elementos que pondrían en duda la versión de la Fiscalía, según la cual son únicamente las 2 fiscales del caso quienes tienen completa autonomía en la investigación. El documento en cuestión es una resolución que niega el esquema de seguridad solicitado por Ortiz para sus hijas. Lo llamativo es que esta decisión fue firmada directamente por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y no por las fiscales delegadas que tienen facultades especiales dentro del proceso. Tras conocerse estos elementos, el abogado Pablo Bustos denunció penalmente a la fiscal por los presuntos delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. La red de veedurías ha insistido en que la fiscal debió declararse impedida para intervenir en cualquier actuación relacionada con este caso. De hecho, la Corte Suprema debe resolver una recusación en su contra en los próximos días. Cambiamos de tema porque la Corte Constitucional ha emitido una decisión que prohíbe a los operadores de telefonía móvil ofrecer aplicaciones gratuitas sin que los usuarios las soliciten expresamente. Pablo Arango. En una decisión que redefine el acceso a Internet en Colombia, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo que permitía a los proveedores de servicios de Internet ofrecer planes diferenciados según los perfiles de consumo de sus usuarios, bajo el modelo conocido como Zero Rating. En otras palabras, la Corte tumbó la norma que permitía a los operadores móviles ofrecer acceso gratis a ciertas aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram, porque según el alto tribunal afecta el principio de neutralidad en la red, es decir, que alguien
alguien defina qué aplicaciones puede usar gratis. Según la Corte, el acceso a una Internet libre, sin restricciones ni interferencias, es un componente esencial del derecho fundamental a la libertad de expresión. La decisión se dio tras una demanda del equipo liderado por la abogada Ana Bejarano. La abogada Bejarano considera que las personas podrán libremente decidir qué aplicaciones consumirán. Sin embargo, tanto la demanda que emprendió la abogada como la decisión ha generado críticas en torno a que los operadores móviles podrían abstenerse tras el fallo de ofrecer las aplicaciones gratis, incluso las más populares. Hablamos ahora de noticias de orden público. La Defensoría del Pueblo denunció en las últimas horas que en el departamento del Guaviare más de 10.000 personas se encuentran confinadas por los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC. Mateo Candela. El alcalde de San José de Guaviare, William Alejandro Rodríguez Rojas, hizo un llamado urgente al gobierno nacional ante la crítica situación que vive la zona rural del municipio, especialmente en el corregimiento Charras Boquerón y su corredor vial de más de 140 kilómetros. Según el mandatario, los bloqueos derivados de enfrentamientos entre grupos armados ilegales han afectado la movilidad de más de 10.000 personas, incluyendo campesinos, indígenas, colonos y productores de al menos 30 veredas. La situación ha generado pérdidas millonarias diarias al impedir el transporte de productos agrícolas, alimentos e insumos, golpeando fuertemente la economía rural y poniendo en riesgo el sustento de cientos de familias. El mandatario también hizo un llamado a organizaciones humanitarias, organismos de derechos humanos y sociedad civil para que acompañen y respalden las comunidades. Solicitamos que se adelante lo pertinente para adelantar cualquier mesa de diálogo por la paz. Pedimos que la población civil no se les afecte. Asimismo, se dirigió directamente a los grupos armados ilegales, exigiendo que los campesinos no sean involucrados en el conflicto armado. Y otro grave panorama humanitario se presenta en el nordeste de Antioquia. Unas 50 personas están confinadas por cuenta también de enfrentamientos entre grupos ilegales en zona rural del municipio de Amalfi. Danilo Arias. Pues nuevos hechos violentos generan temor en el nordeste de Antioquia por cuenta de disputas entre grupos armados que ponen en riesgo la seguridad de la población civil. El más reciente se registra en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, donde el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que hay unas 14 familias confinadas que representan 50 personas debido a varias horas de enfrentamientos por el control del territorio. Según indicó en un trino el mandatario departamental, en la zona se suma la presencia de artefactos explosivos, inclusive varios de los integrantes de uno de los grupos en disputa acampan en las instalaciones de una institución educativa de la zona. Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Suma Paz, destacó que se trata de una situación que ya había sido alertada como una continuación de los desplazamientos masivos que hace varias semanas se dieron en el municipio de Anorí. Estas confrontaciones que empezaron en Anorí, que generaron una situación muy compleja para varias familias que se desplazaron, digámoslo así, se ha trasladado y esto está desencadenando esta situación. Lo que está pasando en este momento en el municipio de Amalfi es una situación previamente advertida. Ante la gravedad de la situación, el gobernador Rendón pidió al ejército hacer presencia urgente en la zona y destacó que con la instalación de un puesto de mando unificado monitorearán el panorama humanitario junto a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía en Medellín. De otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó sus dudas sobre las versiones de la Policía Nacional frente a presuntos planes para atentar en su contra durante la conmemoración del 20 de julio de 2023 en el marco de la cumbre ambiental de la COP16. A través de su cuenta en X, Petro dijo no estar convencido por las explicaciones entregadas por la policía, especialmente sobre el hallazgo de carcasas de lanzagranadas en Bogotá, y cuestionó la presencia de armas antitanques en manos de esa institución. La policía, por su parte, afirmó que los artefactos fueron encontrados por un habitante de calle entre la basura y que no representaban una amenaza, hecho que generó la molestia del presidente, quien asegura que si se trató de un plan para atentar, la policía lo desmiente. Gabriela Calderón. El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a supuestos planes para atentar contra su vida, esta vez durante la conmemoración del 20 de julio de 2023 y en el marco de la COP16. A través de su cuenta de X cuestionó las versiones oficiales entregadas por la policía y se mostró desconcertado por el hallazgo de armas antiataque. Abro comillas, no sé el objetivo de los antiataques y las versiones policiales, no me convencen. ¿Qué hace la policía con armas antiataque?, dijo el mandatario en su cuenta. La Policía Nacional además desmintió las versiones de un posible
atentado, pues explicó que en febrero se hallaron carcasas de lanzagranadas sin munición en Bogotá y que según la institución estos elementos no representaban ningún riesgo real ni evidenciaban un plan criminal. Petro también aseguró que recibió información sobre el ingreso al país de misiles tierra-aire SAM-16 y sobre supuestos intentos de usar vehículos cargados con explosivos durante su desplazamiento a Cali en la COP16. Afirmó que gracias al uso de técnicas de clandestinidad logró llegar sin ser detectado. Y un niño promesa del karate en Bucaramanga fue víctima de un violento atraco, perdió un riñón y presentó lesiones en varios órganos, todo porque delincuentes le robaron su celular. Alex Salamanca. Con tan solo 13 años, Luis Estrada, integrante de la selección colombiana de karate, lucha por su vida y por la esperanza de volver a competir luego de ser víctima de un violento atraco en la carrera 20 de Bucaramanga, a una cuadra de la fiscalía. El menor fue apuñaleado por ladrones en motocicleta que pretendían robarle el celular cuando montaba bicicleta. Manuel Estrada, padre del niño, exige justicia mientras se siente agradecido porque su hijo está con vida. La inseguridad está demasiado desatada, no tienen compasión. No tienen compasión porque sabiendo y mirando que era un niño, me le desgraciaron la vida, me le dieron 2 puñaladas a mi hijo, una en el pecho, una en la intercostal izquierdo, donde perdió un riñón, tuvieron que reconstruirle el vaso. No es fácil esto, de verdad, no se lo deseo a nadie. Y de hecho estábamos a una semana de viajar, teníamos que estar en Yopal, al Nacional de Yopal. Él en su inocencia me dice que en cuánto tiempo se le reconstruye su nuevo riñón. Luis inició su camino en el karate desde los 5 años, convirtiéndose en Selección Colombia infantil. Ahora ese sueño queda en pausa, mientras su familia enfrenta la angustia de una recuperación incierta. Y cerramos hablando de deportes porque la Selección Colombia sorprendió con la convocatoria de Luis Javier Suárez para los partidos de eliminatorias al Mundial 2026 ante Perú y Argentina tras la lesión abdominal de Rafael Santos Borré. Las novedades en Barranquilla, Fabio Poveda. Con 20 jugadores se entrenó ayer la Selección Colombia en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en Barranquilla. Fue la segunda práctica en esta ciudad previa al partido ante Perú el próximo viernes en el Metropolitano Roberto Beléndez a partir de las 3:30 de la tarde. Con 20 puntos en el sexto lugar en la tabla de posiciones, los dirigidos por Néstor Lorenzo están obligados a ganar para no poner en riesgo la clasificación al Mundial del 2026 y mucho más teniendo en cuenta que después deberá visitar a los campeones del mundo en Buenos Aires y para ganarle a Perú deberá hacerlo sin su principal arma, Luchito Díaz, campeón de la Premier League de Inglaterra con el Liverpool, quien no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Además, sin Juanfer Quintero por lesión, le toca a James Rodríguez asumir el rol de líder para llevar a la tricolor a sumar de a 3 puntos luego de 4 partidos sin conocer la victoria. Y hasta aquí esta actualización de noticias. Les habló Slobodan Wilches. Feliz resto de día.